Capítulo 34. De la confianza en Dios. Entre todas las virtudes, una de las más necesarias al hombre es sin duda la confianza en Dios, supuesto que sin ella nada puede y con ella lo puede todo. Esta virtud ocupa, por decirlo así, el lugar medio entre dos extremos, que conviene evitar igualmente y en que tropiezan la mayor parte de los hombres. Los unos dan con el escollo de la presunción, los otros en el de la pusilanimidad. Los primeros se forman una idea falsa de la bondad de Dios y abusan de ella, ya sea para ofenderle, ya para relajarse en el camino de la perfección. Dios, dicen estos, no me condenará por tan poca cosa. Me concederá tiempo de hacer penitencia. No es Él tan exigente, no hila tan delgado como esto. Los segundos tienen formada una aprehensión demasiado viva de la justicia de Dios y del rigor de sus juicios. Sin parar mientes apenas en su infinita bondad y misericordia. Este temor les llena el corazón, abate su ánimo y a veces les sugiere pensamientos de desesperación. El amor propio de una parte y por otra una falsa idea de la misericordia y justicia divina. Son las dos fuentes emponzoñadas de la presunción y del desaliento. Es preciso guardar un justo medio, que consiste en poner de tal modo toda nuestra confianza en Dios, que jamás presumamos de su bondad, ni tampoco desconfiemos ni desesperemos de ella. Solo las almas verdaderamente consagradas a Dios saben guardar este justo medio. Las otras se apartan más o menos de él, inclinándose a uno u otro extremo. Los hombres son de ordinario más propensos a la presunción, las mujeres al temor y al desaliento. La confianza en Dios está fundada de una parte en el conocimiento del mismo Dios y de la otra en el conocimiento propio. El conocimiento de Dios nos pone ante los ojos como siendo Él infinitamente bueno en sí mismo, no puede dejar de amar a sus criaturas ni de querer su bien, y que por lo tanto si se pierden siempre es por culpa de ellas, sin que jamás pueda atribuirse a Dios. La fe nos enseña, en efecto, que Dios nos ha amado incomparablemente más de lo que hubiéramos podido nunca imaginar, hasta darnos a su propio Hijo y entregarle por nosotros a la muerte, que nos previene con sus gracias, y que además está siempre dispuesto a recibir al pecador arrepentido y a perdonarle todas sus faltas, con tal de que se convierta sinceramente a Él. Y no solo esto, sino que además no cesa de solicitarle con su gracia, aun en medio de sus extravíos, para reducirlo otra vez al buen camino. Por poco que entremos dentro de nosotros mismos y reflexionemos sobre los diversos acontecimientos de nuestra vida pasada, no podremos menos de reconocer que Dios ha usado, respecto a nosotros, de una misericordia verdaderamente infinita. A unos les ha preservado del pecado, apartado de ellos las ocasiones. A otros ha sufrido por largo tiempo, a pesar de sus frecuentes caídas. Y siendo así que hubiera podido justísimamente condenarles después del primer pecado, no lo hizo por su infinita misericordia, sino que al contrario les proveyó de todas las gracias necesarias para volver a su amistad y perseverar en el bien empezado. Recordemos todas las gracias personales que de Él hemos recibido, y además podemos estar bien persuadidos de que son muchas más aún
las que ignoramos. Cuántos motivos y cuán poderosos tenemos, pues, para colocar en Dios toda nuestra confianza. Los motivos sacados de nosotros mismos no son menos convincentes. No podemos nada, absolutamente nada, en el orden sobrenatural. No solo somos flacos, sino que nuestras fuerzas son totalmente nulas. Podemos, eso sí, abusar de nuestra libertad y perder la gracia, pero una vez perdida, somos del todo impotentes para recobrarla por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas. Necesitamos para ello el socorro de la gracia, que Dios nos ofrece continuamente y que concede de una manera especial a los que acuden a Él con amorosa confianza. Si caemos en pecado, nos es imposible levantarnos si Dios no nos tiende la mano, aunque por otra parte es verdad que jamás deja de tenderla a los que invocan su protección y auxilio. Tampoco podemos contar con solas nuestras fuerzas en el cumplimiento de nuestros buenos propósitos y resoluciones, como nos lo enseña a cada paso la experiencia. En cuanto a los peligros y tentaciones que nos asedian por todas partes, mientras vamos andando por el camino de la virtud, sería insigne ceguera y locura manifiesta pensar que podemos con solas nuestras industrias y esfuerzos triunfar de todas ellas. En una palabra, toda la obra de nuestra salvación, desde los comienzos hasta su consumación, depende principalmente de Dios. Él solo tiene en sus manos los medios infalibles para conseguirla. Y a pesar de nuestra suma debilidad, a pesar de nuestras miserias y de nuestra perversa inclinación al mal, la alcanzaremos infaliblemente si no perdemos jamás nuestra confianza en Él. Si lo esperamos todo de Él y somos fieles en corresponder a las incesantes gracias que nos dispensa, es, además, cierto que a la medida que crece en nosotros la humildad, crece también la confianza en Dios. Ahora bien, una confianza cuyo fundamento es la humildad no será nunca presuntuosa. Por otro lado, la confianza que tenga por base la bondad infinita de Dios, su extremado amor y su omnipotencia, no debe ser jamás tímida ni pusilánime. En efecto, ¿qué puede temer quien pone toda su confianza en Dios? Arrojaos en sus brazos, dice San Agustín, que no los retirará para dejaros caer. Ahora bien, estando en los brazos de Dios, ¿qué enemigo podrá dañarnos? ¿Qué tentación será bastante poderosa para derribarnos, si nosotros no queremos? La justicia de Dios es terribilísima, dicen algunos, y hay que temerla siempre. Es mucha verdad, mas ¿para quién es terrible? ¿Lo será acaso para los hijos que adoran a Dios, que le aman y le sirven como a su Padre? ¿Lo será tal vez para aquellos que están firmemente resueltos a no rehusarle nada, a no disgustarle en nada? No, por cierto, porque si esos hijos aman a Dios, Dios les ama aún más a ellos. Conoce muy bien, además, que sus faltas no proceden tanto de malicia, cuanto de la nativa fragilidad de su naturaleza corrompida. Y por esto, a la primera mirada amorosa y arrepentida que le dirigen, se las perdona. Y si tiene que castigarles por ellas, lo hace en este mundo y de un modo muy ventajoso para su salvación. Pero será tal vez terrible la justicia de Dios para los pecadores que se vuelven sinceramente a Él. En manera alguna,
Antes vemos a cada paso que éstos experimentan los más tiernos efectos de su misericordia, y a menudo son acogidos con tanta bondad y cariño que casi podrían inspirar celos a los mismos justos. Buen ejemplo tenemos de ello en el Hijo Pródigo y en la Magdalena. La justicia divina solo es terrible para aquellos que se obstinan en no recurrir a su misericordia, ora sea por presunción, ora por desesperación. Es terrible para aquellos que aman el pecado y no quieren salir de él, para aquellos cuya voluntad no es recta y que al parecer desearían engañar al mismo Dios. Ahora bien, claro está que todos los pecadores, mientras permanezcan obstinados en la culpa, no tienen ni pueden tener verdadera confianza en Dios. Claro está que no tienen derecho alguno a semejante confianza, puesto que ésta no puede brotar del corazón del pecador, sino en el punto y hora en que él desea renunciar a sus pecados, y concibe una saludable vergüenza y arrepentimiento de haber ofendido a Dios. El temor mismo de la divina justicia viene a ser, en tal caso, como el aguijón que le impele a la confianza. Dios quiere que temamos su justicia, a fin de que evitemos el pecado, o salgamos de él cuanto antes, si lo hubiéramos cometido, y procuremos expiarlo por medio de una saludable penitencia. Quiere además que no nos gloriemos vanamente de haberle dada con digna satisfacción por los pecados cometidos, ni presumamos con arrogancia del perdón. Mas al propio tiempo nos manda que confiemos en Él, que lo esperemos todo de su misericordia, y que nos volvamos a Él más bien inducidos por el amor que por el temor. Quiere, en fin, que nadie se abandone a terrores vanos e injuriosos a su divina majestad, y que no producen en el alma otro efecto que consternarla y desalentarla sin provecho alguno. Mas, ¿hasta dónde deberá extenderse nuestra confianza en Dios? Hasta donde alcance su poder y su bondad infinita, es decir, que debe ser ilimitada, puesto que es inmensa nuestra debilidad y miseria, e infinita su misericordia. Así que por grandes que hayan sido nuestras iniquidades e ingratitudes, por muchas que sean las dificultades y estorbos que nos salgan al paso en el camino de la perfección, aunque nos veamos agobiados de trabajos, tentaciones, sequedades y penas interiores, jamás hemos de consentir que penetre en nuestro corazón la desconfianza ni el desaliento. Es cierto que, atendiendo solo a nuestra flaqueza y miseria, no podemos menos de confesar con el autor de la imitación de Cristo: nada soy, nada puedo, nada tengo, nada valgo, sino que en todo falto y tiendo a la nada. Pero escudados y sostenidos por la divina omnipotencia, podemos y debemos confiadamente exclamar con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Es muy necesario a nuestro flaco natural, dice Santa Teresa, tener gran confianza en Dios y no desmayar. Pensemos que si nos esforzamos, no dejaremos de salir con victoria. Hijos míos, nos dice Jesucristo, en el mundo tendréis que sufrir grandes tribulaciones, pero no temáis, tened confianza, que yo he vencido al mundo. Sí, le venció en su persona, y le vencerá también en la nuestra. ¿Será acaso más encarnizada la guerra que el mundo nos haga que la que hizo a los mártires y santos? ¿Y qué fortaleza tenían por sí mismos aquellos santos y mártires? La misma que nosotros, pero en todo eran fuertes con la fortaleza de Dios,
y nosotros podemos serlo igualmente que ellos. Tampoco hay que temer las acechanzas del demonio, por muy sutiles y engañosas que sean. El demonio nada puede contra un alma humilde y confiada. No presumamos de nosotros mismos, esperémoslo todo de Dios, y todos los esfuerzos del infierno serán impotentes para dañarnos ni derribarnos. Ande el alma confiada en el Señor, que es fiel, y no permitirá que el demonio la engañe. Finalmente, no deben en manera alguna acobardarnos ni desalentarnos las tentaciones que provienen de nuestra naturaleza corrompida, porque como advierte San Juan de la Cruz, a más impureza e indecencia lleva el alma para ir a Dios si conserva en sí el menor apetito desordenado de cosa del mundo, que si va cargada de todas las feas y molestas tentaciones y tinieblas que se pueden imaginar, con tal que su voluntad racional no las quiera admitir. Antes, el tal puede entonces confiadamente llegar a Dios que dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os recrearé». Pero es que el amor propio, dirá alguno, todo lo corrompe y emponzoña, y hay que andar continuamente recelosos de sus insidiosas maquinaciones, por muchos que sean los progresos que se hayan hecho en la virtud. Por esto precisamente debemos estar siempre en guardia contra las emboscadas del amor propio y de la propia voluntad. Pero en manera alguna debemos caer en el desaliento. Crezca de día en día en nuestros corazones el amor de Dios, y a medida que éste se va robusteciendo, iráse debilitando y enflaqueciendo el amor propio, hasta que lleguemos a alcanzar sobre él completa victoria. Desconfiemos enteramente de nosotros mismos y pongamos toda nuestra esperanza en el auxilio divino, con lo cual nos haremos superiores al mundo, al demonio y a nuestra naturaleza corrompida. En la caridad no hay temor, dice San Juan. Antes, la perfecta caridad arroja fuera el temor, es decir, cualquier clase de temor, excepto el de ofender a Dios o desagradarle, rehusándole alguna cosa de cuantas Él nos pida. Continuará.